Buen día, soy Adrián López Concha de la Facultad de Medicina y Psicología y hoy les voy a hablar sobre las implicaciones éticas en la recopilación y el análisis de los datos. Para comenzar, tenemos que hablar sobre los diferentes tipos de datos. Estos datos se pueden clasificar en 6 principales tipos, comenzando por los estructurados. Estos tipos de datos dependen de un modelo de datos que son fijos. Por ejemplo, tenemos los que son datos principalmente económicos, los cuales suelen estar organizados en forma de tablas, principalmente en la aplicación de Excel. Los datos no estructurados, por otro lado, no son fáciles de encajar en los modelos de datos fijos, debido a que están en estrecha relación con los datos del lenguaje natural. Estos últimos son datos que son generados principalmente por los seres humanos, por su habla. Por ello, es muy difícil para una computadora el poder analizar este tipo de lenguaje, debido a que incluso para las mismas personas es difícil a veces entender la comunicación y analizarla. Datos generados por máquinas, por otro lado, pues son datos que son generados por ordenadores y que no necesitan de una intervención humana. Este tipo de datos también se le conoce como el Internet de las cosas. Los datos gráficos son los que se centran en información de la relación entre dos objetos o más. Gracias a este tipo de información se puede obtener información sobre la distancia que hay entre una persona u otra, o por ejemplo, la lista de amigos de una persona en la aplicación de Facebook. Finalmente, los datos de multimedia, que abarcan audios, videos e imágenes, pueden ser interpretados por Deep Learning. Esto debido a que para una persona es muy fácil el poder interpretar uno de estos 3 tipos de datos, sin embargo para una computadora ha sido un reto. Y gracias a la implementación del Deep Learning se ha podido crear herramientas como lo es la, el reconocimiento facial. Ya que se establecieron los diferentes tipos de datos, ahora hay que hablar sobre lo que es el flujo de trabajo. Este define las fases para poder crear un proyecto de ciencia de datos. Es muy útil debido a que el flujo de datos otorga los diferentes roles a los diferentes miembros de un equipo para que pueda ser llevado a cabo este proyecto. El flujo de trabajo comprende 4 fases principales, las cuales pueden ser de preparación, análisis, reflexión y finalmente la difusión de estos datos obtenidos. Después, tenemos que hablar sobre las etapas de la ciencia de los datos. Estos se pueden clasificar en 6 principales etapas, comenzando con la recopilación de los datos, donde, como su nombre indica, se van a recopilar los datos que deben ser confiables y que pueden estar disponibles para poder ser recopilados. La segunda etapa comprende lo que es la preparación de los datos, donde se van a detectar errores y pues se va a descartar la información repetitiva e incompleta para que pueda ser mandado a la siguiente etapa, la cual es la introducción de los datos, donde los datos seleccionados, ya corregidos, se van a enviar a los destinos correspondientes para que estos puedan trabajar con estos datos. La cuarta etapa es la limpieza de los datos, donde se van a procesar los datos que van a obtener mediante algoritmos y pues, se va a utilizar la técnica de Machine Learning. La quinta etapa es la interpretación de los datos, donde los datos obtenidos en las etapas anteriores pues, finalmente van a poder ser entendibles para los miembros que lo necesiten y esto va a ayudar a la empresa a poder agilizar todas sus actividades. Y finalmente tenemos el almacenamiento de los datos, donde los datos obtenidos y que ya puedan ser utilizados van a poder ser almacenados para poder utilizarlos ahora o en un futuro y pues la empresa va a tener la seguridad de que esos van a estar protegidos. Para la recopilación de datos, que como ya mencioné es la primera etapa, existen diferentes tipos de métodos para obtener los datos. La elección de cuál tipo utilizar va a depender de la estrategia, del tipo de variable, de la precisión deseada, el punto de recolección y las habilidades del encuestador. Esto quiere decir que para un encuestador puede ser más fácil el hacer entrevistas o cuestionarios, mientras que para otro es más fácil la observación o utilizar paneles online, los cuales son herramientas para poder obtener información de personas más profesionales y más capacitadas.
Bueno, hemos hablado sobre los datos a lo largo de esta exposición y pues estos datos se van a encontrar en diferentes tipos de formatos, los cuales suelen ser clasificados según su orden, tipo y contenido. Y pues estos formatos, como se puede ver en la imagen, hay diferentes tipos y tratan de conjuntos de información o de bits que son almacenados en un dispositivo. Principalmente estos datos pueden ser encontrados en forma de texto, imágenes, números, videos, audios, etc. Y pues se pueden encontrar en librerías de data science. El almacenamiento de los datos, como mencioné anteriormente, es la última etapa para poder crear una ciencia de datos. Esta puede ser hecha de dos formas. Puede hacerse en forma de base de datos o de almacén de datos. Las bases de datos proporcionan al proveedor datos en tiempo real y pues son colecciones de datos que son creadas para poder acceder y recuperar estos datos. Mientras que el almacén de datos está principalmente enfocado a analizar los datos y pues son analizados a medida que se registran. A lo largo de la exposición se ha visto qué son los datos y el proceso que conlleva recopilarlos y almacenarlos. Sin embargo, con el creciente uso del Big Data, es importante el uso ético de estos datos almacenados. Algunos datos a tomar en cuenta son la privacidad, ya que los datos deben ser tratados con seguridad, ya que estamos tratando con datos ajenos de otros usuarios. La transparencia también es de suma importancia, ya que la forma de gobernar y gestionar los datos debe ser dada a conocer a las personas, ya que pues están tratando con sus datos. La validez es muy importante, ya que los datos no deben ser manipulados y deben ser exactos. Y finalmente el consentimiento, que consiste en informar y obtener el consentimiento las veces que sean necesarias de los individuos para que podamos usar sus datos, ya que estos no pueden ser obligados. Muchas gracias.